Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda a cada quien. Esta es Historia del Diseño Industrial 1, materia del primer año de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Esta clase intentará plantear los aspectos generales que hacen al abordaje del examen final para todas las que hayan quedado en la condición de estudiante regular o estudiante libre. Lo primero va a ser puramente burocrático. La asistencia se toma puntualmente a las 12:30 y hora del inicio del examen. Luego de un tiempo prudencial de 15 minutos se repite esa toma de asistencia, después de la cual ya nadie puede alegar quedar en el examen. Luego se hace un escrito previo, una evaluación diagnóstica que no es vinculante con la nota definitiva del examen, para de algún modo justamente diagnosticar el estado en el que el estudiante llega al examen, útil tanto para él como para el equipo docente. Luego de ello, recién se pasa a la firma del acta, en donde ya el alumno, una vez aprobado ese escrito previo, presta total conformidad de participar del examen y a partir de allí la nota obtenida obviamente pasará al acta, sea esta un aplazo o un 10, o cualquiera intermedia, obviamente. Luego de la firma del acta se pasa al sorteo de bolilla. El sorteo de bolilla se realiza en grupos de A3, como recomendamos que estudien la materia. Cada uno de esos 3 integrantes recibirá una bolilla distinta de las 6 que tienen que ver con contenidos que hemos trabajado durante el año. La unidad temática 2, Historia como proceso, en la clase que tiene que ver con procesos hacia la revolución industrial. La unidad temática 3, arte, 4, artesanía, 5, industria, 6, constructivismo, 7, Bauhaus. Luego de 30 minutos de capilla, lo que se denomina capilla es un tiempo en donde cada estudiante sin ayuda u otra ayuda que la del programa de la materia y la manta, si es que la llevaron, puede construir una hoja de resumen de la unidad que le salió sorteada y preparar así lo que va a ser la posterior exposición del examen. Allí figura que para la mesa se fija una hora de las 14:15 aproximadamente después de todo este paso. A las 14:15 aproximadamente van a entrar los primeros grupos que hayan sorteado tanto el escrito previo como el sorteo de la bolilla de la unidad temática correspondiente. No todos van a pasar esa hora. En cuanto al estudio propiamente dicho, como decimos, nosotros recomendamos que se haga en grupos de A3. 3 es un buen número impar que ayuda a desempatar cualquier conflicto que se pueda producir tanto en contenidos como en revisión de información, metodologías y demás. Si yo estudio solo la materia, el resultado irá íntimamente vinculado a esa soledad. Si yo estudio en grupo, cada cosa que estudio se va complementando y entrecruzando y entretejiendo con el resto de lo que han estudiado y conocen mis compañeros de estudio. De esa manera, cada uno empieza a multiplicar sus potencialidades frente a el desarrollo del examen, de manera de configurar una situación mucho más rica, mucho más compleja, mucho más abierta, mucho más densa en cuanto a la información y a los métodos utilizados para el análisis de productos históricos que hayan hecho en ese periodo de estudio, que normalmente solemos recomendar no sea menor de unos 10 días a unas 2 semanas, obviamente de algunas horas por día. Ese resultado tendrá que ver también con el tipo de herramientas o estrategias que didácticamente vaya utilizando el grupo para acercarse a ese conocimiento total, que tendrán que ver con las mantas, con los cartapachos, con los resúmenes o con las distintas metodologías con las que van asentando de algún modo lo que van obteniendo a partir de la lectura de bibliografía o de la vista de una clase expositiva o de algún material complementario. En cuanto a esto de cómo me acerco a los contenidos trabajados durante el año, tanto sea en las clases expositivas como en las clases de taller, para la construcción del conocimiento histórico nosotros decimos que todo conocimiento de cualquier materia o de cualquier disciplina se asienta en básicamente 3 patas.
En el caso de las materias de la facultad, esas 3 patas están representadas por la más delgada o quizás más flaca de ellas, que es lo que tiene que ver con las clases expositivas. Más flaca porque es la visión de solamente una persona, en este caso el profesor titular, que les brinda una perspectiva del contenido tratado. Aquí van a haber 20 etapas, de las que la gente que ha estado cursando presencialmente habrá visto solamente 10, donde se ha condensado una información que se dividió en 20 clases más cortas durante el periodo de pandemia. Esa es la pata más flaca. La segunda pata, mucho más gorda, porque tienen muchos puntos de vista, muchas perspectivas para la revisión de ese conocimiento histórico, tendrá que ver con una cantidad importante de bibliografía que los alumnos, los estudiantes puedan revisar en esa semana, 10 días o 15 días que les lleve el estudio de la materia. Depende de la cantidad de horas que cada día vayan dedicándole a la preparación del examen. Como dice Ernest Gombrich en este hermoso texto que solimos compartir también en los programas de nuestra materia, no pasa tanto por la cantidad de tiempo que le dediquen a la lectura, que no tiene que ser cada vez más, sino lo más importante es la actividad o información complementaria que vayan trabajando a partir de lo que vayan incorporando previamente o medularmente. Eso nos recuerda otra cita de una hermosa novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que tiene que ver justamente con esa información complementaria. Como le decía uno de los personajes a otro de los principales, a Montague, en esa novela, no es libro fundamentalmente lo que hay que buscar, sino lo que contenían los libros, que a veces puede encontrarse en la propia naturaleza, en la charla con un amigo, en la vista de una película, en la escucha de un disco. Esa es, o Spotify, por decirlo en términos actuales. Esa es también una manera de enriquecer el conocimiento histórico que uno va incorporando. Para esa revisión bibliográfica, si es que deciden empezar por los libros para luego enriquecer por otras fuentes como puede ser el cine o la literatura, hay una general que debe ser como básica y nosotros recomendamos siempre Aquiles Guy y Lidia Sanmar con el diseño industrial en la historia, y también John Hiskett, pero hay otros como en este caso el de Elizabeth Wilhite, que es un libro bastante nuevo del 2017 que ha llegado a Argentina hace un par de años. Después, para cada unidad temática habrá que profundizar. Para la unidad temática 1 tendrá que ver con la clase expositiva de nuestra metodología analógica, de triangulación histórico-analítica, nuestra metodología de análisis. Para la unidad temática 2, nuestra clase expositiva que llamamos Proceso hacia la Revolución Industrial y que tiene como 8 escalones progresivos de etapas concatenadas de la historia que van a desembocar en eso que llamamos Revolución Industrial y Revolución Política también. Para la unidad temática 3, allí es como ineludible caer en 2 libros que están pdfeados en el drive oficial de la cátedra, el Gombrich para Historia de la Pintura y el Müller-Brockman para Historia del Cartel o de la Comunicación Visual. La unidad temática 4 ofrece muchas perspectivas también de autores y autoras variadas. Nosotros recomendamos el Sembach, editado por Tasken, que está en biblioteca, que tiene también una revisión introductoria de lo que podría ser el Arts and Crafts, no solo el modernismo. Para la unidad temática 5 está el diseño industrial de la A a la Z, de Tasken también, de Charlotte y Peter Field, pero nos parece muy importante el Pioneers, el libro editado por Paidon, primer tomo de esos 1000 productos analizados por esta editorial. Para la unidad temática 6, el constructivismo ruso de Loder es sin duda el libro ineludible y está en biblioteca. Yo tengo otro acá y por eso lo puse como ejemplo, que es una publicación en portugués hecha en Brasil con motivo del centenario del Gutenberg. Por último, para la unidad temática 7, probablemente sea la unidad temática más ilustrada o más llena de información en biblioteca, que es Bauhaus. El Droste es como el libro clásico. A nosotros particularmente, a mí en particular, me gusta mucho más el Whitford como bibliografía de consulta.
cómo trabajar todo ese contenido que hemos estado viendo a partir de las clases expositivas, de la bibliografía y, como decíamos, de material complementario que pueda venir o del cine, o de la literatura, o de la música, o de otra variada cantera. Es la idea de la construcción de la manta, la construcción de la complejidad histórica a partir del trabajo en cartapacho, en libreta de trabajo, en carpeta de trabajo, en cuaderno de trabajo. Hay dos maneras, el analógico o la analógica es lápiz y papel, como recomendamos por una cuestión muy clara que tiene que ver con la construcción del conocimiento. Cuando yo escribo o dibujo sobre el papel, voy multiplicando las vías de ingreso de la información a mi cerebro. No queda solamente en lo que yo escucho que alguien dice o en lo que yo veo en una pantalla, sino que lo que veo en la pantalla o lo que escucho que alguien dice, yo lo redibujo o lo reescribo en un papel, y cuando voy trazando las líneas sobre ese papel, esa información va entrando en función de lo que no solo escuché de alguien, sino que escucho que resuena en mi cabeza por la palabra escrita, sino que recuerdo cómo se escribe determinada palabra, qué conjunto de letras sistémicamente van conformándola, etcétera, etcétera. Lo mismo para el dibujo de un producto, que yo aprendo a comprender su constitución estructural, sus características materiales, sus proporciones a partir de cómo lo voy dibujando. Otro ingreso de información o trabajo de la información puede ser digital. En este caso pongo el ejemplo de una línea de tiempo trabajada para una clase especial en función del contexto histórico del inicio de la industria pesada en Argentina, particularmente en Córdoba, con la fabricación de aviones y automotores. Ese tipo de trabajo de la información digital no lo prohibimos, simplemente hacemos hincapié en la importancia del trabajo analógico para que el digital luego se pueda construir con la misma lógica, valga la redundancia. Con esto vamos cerrando la clase. Seguramente han escuchado algún tipo de música de fondo, y tiene que ver con una bellísima obra del año 83, año en que yo tenía la misma edad que ustedes, cursaba el primer año de mi carrera de grado. El francés, el violinista Jean-Luc Ponty, con una hermosísima canción que se llama Spiritual Love, de aquel tremendo álbum que fue Individual Choice. Les agradecemos muchísimo la atención brindada a esta clase. Esperamos que sea útil y que verdaderamente pueda ayudarles a abordar el estudio de la materia de una manera mucho más sólida, mucho más sistémica, mucho más compartida con los otros, sinérgica si se quiere. Muchas gracias y que tengan éxito en esta y en todas las materias de la carrera.